Innova Ocular, Clínica Oftalmológica Dr. Soler patrocina Somos de Primera. Al nacer, nuestra vista no alcanza más de 25 centímetros. Es justo lo que necesitamos. Nuestros ojos emprenden un viaje que durará toda nuestra vida. Un camino que recorreremos juntos. La ciencia oftalmológica crece y progresa para preservar la sana evolución de nuestra vista. Porque la fuerza que durante décadas ha dado sentido a nuestro trabajo es la necesidad de las personas de expandir su visión. Somos un compromiso, una responsabilidad de asistencia y calidad al servicio de tu mirada. Las de hoy, las de mañana y las que vendrán. Dr. Soler. Miramos por ti. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas noches y bienvenidos al Somos de Primera del mes de octubre. Estamos a día 15, perfecto, mitad de mes, para analizar en este programa de tertulia la actualidad de un Elche Club de Fútbol que tras 8 partidos, tras 2 meses exactos de competición, pues ha hecho un inicio de liga realmente fantástico, a pesar de conseguir en este caso la última derrota. El último partido fue derrota en el campo del Alavés frente al conjunto de Vitoria. Aún así los números le avalan, con un inicio histórico. Nunca antes había empezado la liga en Primera División sin perder las primeras 4 jornadas y ha estado invicto hasta la 7ª junto con el FC Barcelona, y ambos cayeron en la jornada número 8. El balance es muy positivo porque el Elche afronta esta 9ª jornada con esa 7ª posición, empatado con transatlánticos como su próximo rival, el Athletic Club de Bilbao, el Sevilla o el Atlético de Madrid, todos ellos empatados con 13 puntos y todos ellos en puestos europeos. Y lo más importante, el Elche sigue teniendo un colchón muy importante de 7 puntos sobre el descenso, que no nos olvidemos. Ese es el verdadero objetivo, es la meta, el asegurar cuanto antes una permanencia holgada, y lo de soñar está muy bien, pero de momento vamos a ir paso a paso y quizás la derrota frente al Alavés de Vitoria pues sirva para calmarnos un poquito y para poner los pies en el suelo. En una semana en la que también hemos tenido el protagonismo de la selección española, del combinado nacional, que sigue embalado hacia el Mundial de 2026, que se va a celebrar el año que viene en Estados Unidos, México y Canadá, de nuevo con otro lleno. El sábado en el Martínez Valero España venció a Georgia por 2-0 y pudieron ser muchos más si no hubiera sido por el guardameta georgiano, por la madera, por el penalti fallado. Y anoche de nuevo España pues hizo los deberes y ganó en Pucela por 4-0 a Bulgaria, y como digo, pues también estamos de enhorabuena de haber visto in situ a la selección, al combinado nacional. Vamos a analizar el momento del Elche Club de Fútbol. Lo vamos a hacer siempre, nos gusta, desde distintos prismas y perspectivas. Hoy lo vamos a hacer desde el punto de vista periodístico, con un periodista, si se nos incorpora a la tertulia. En breve, también desde el punto de vista mucho más futbolístico, con un exdirector deportivo del club y entrenador, y con un presidente de Peñas y aficionado, por supuesto. Vamos a ir ya saludando. Mario Barrera, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Todo bien? Muy bien, encantado de estar aquí como siempre. ¿Siguiendo fútbol? Siguiendo fútbol, viendo al Elche como siempre y contento con el inicio de temporada que ha tenido. Mario Barrera, que es entrenador, que fue director deportivo del Elche Club de Fútbol y que sabe lo difícil que es afrontar cada temporada, y mucho más en Primera División. Jorge Ortega, buenas noches. Buenas noches. Presidente de la Peña Furia Franjiverde, además comentarista de Radio Marca Elche tras los partidos los lunes. Jorge, disfrutando, ¿no? Sí, en una situación única, ¿no?, que estamos viviendo los aficionados. Esto es como tanto hemos vivido en este club, el hecho de lo que vivieron los padres, los abuelos, que parecía un cuento imposible, pues un poco en parte lo estamos viviendo, ¿no? Ver al Elche entre los primeros clasificados en posiciones europeas, pues es algo que para un aficionado que ha vivido lo que hemos vivido aquí, los de más o menos nuestra generación,
Pues sí, la verdad es disfrutar y deseando que llegue cada partido en casa, la verdad. La gran pregunta, Mario, Jorge, es si esto va a ser así toda la temporada o si ha sido un inicio, como algunos dicen, con algo de fortuna. ¿Hay argumentos sólidos como para apoyar la teoría de que toda la temporada puede ser esta la trayectoria o está por encima de sus posibilidades el equipo en este arranque? Mira, yo creo que argumentos tiene el Elche para seguir en una dinámica buena. Nunca se puede predecir cómo va a ser la temporada cuando es una temporada tan larga y tan difícil como la primera división aquí en España, porque si te fijas, el Atlético de Madrid empezó fatal y ahora está intratable, el Sevilla igual, y por lo contrario el Elche ha empezado de una manera fenomenal, pero no es casualidad, es lo que estuvimos hablando antes de empezar el programa. No solamente la gente tiene que ilusionarse por los resultados que son muy buenos, sino por las formas que se están consiguiendo los resultados. Yo analizándolo un poco, viendo los partidos y conociendo al club, me da la sensación de que Sarabia diseñó un traje, si fuera un sastre, un traje de una talla XL, y por ahí piensa, esto le va a venir un poco grande en primera división al equipo, al Elche, pero sin embargo le está viniendo fenomenal. Ha hecho un traje, ha hecho un equipo, ha hecho una plantilla que yo creo que está hecha no solamente buscando los buenos jugadores, porque buenos jugadores hay muchos. Yo creo que se han buscado perfiles que son los que se adaptan a la filosofía que siempre ha pregonado Bragarnik y por otro lado la que lleva a la práctica el entrenador, que es la del fútbol que a todo el mundo le gusta, fútbol de posesión, fútbol dinámico, fútbol de toque, de asociación, y eso no es fácil contrarrestarlo cuando se hace bien, cuando hay un trabajo detrás que no es una casualidad, yo creo, porque y el convencimiento que están demostrando los jugadores en este estilo de juego. Por lo tanto, yo creo que hay argumentos para estar ilusionados, pero siempre pensando a corto plazo. Es muy difícil pensar en que esto se puede prolongar, se puede mejorar incluso, pero es imposible decirlo. Lo que sí que es cierto que el equipo está compitiendo y muy bien en cada partido, incluso en el que perdió sin ser el mejor, posiblemente fue el peor, pero no olvidemos que hasta el minuto 75 pues el Elche iba empate a 0 y si no es por un penalti absurdo y evitable, pues posiblemente hubiera también sacado algún punto en Mendizorroza. Jorge, 2 meses, 8 jornadas, ¿hay argumentos sólidos como para pensar que esta trayectoria se puede mantener o al final el Elche estará donde todos al principio pensábamos, que era la parte baja de la clasificación? Al final, decir en qué situación vamos a estar dentro de 2 meses, yo creo que no lo sabe nadie, y menos en un deporte como el fútbol, ¿no? Porque todos vemos que es tan cambiante y una racha como la de ahora, hablábamos en las tertulias de si iba a ser el equipo revelación, si ya podíamos hablar de ello. Yo creo que mimbres tiene, pero sobre todo lo que puede tranquilizar al aficionado es la estructura de club que se observa, ¿no? La base que existe. Yo creo que estamos en una situación muy diferente a la de otros años en primera división, y es que deportivamente todos podemos apreciar que el club tiene una idea, es decir, Sarabia tiene un plan, pero además es un plan continuista, que tal vez empezó Becasese, se confió en Sarabia cuando no era posiblemente el entrenador más carismático para devolver al equipo a primera división. Bragarnik hizo bien trayéndolo porque fue una situación continuista de Becasese, se supo tener paciencia y al final dio sus frutos, pero ya no solo deportivamente. Yo creo que hablamos económicamente, el club ahora está en una situación idílica, con un club saneado, con las cuentas en el nivel A en cuanto al límite salarial. Todo eso son situaciones que aquí otros años en primera división no las hemos vivido. Estando en la misma categoría hemos vivido situaciones económicas totalmente opuestas, ¿no? Luego, hablar incluso institucionalmente, ¿no? La relación que parece que existe entre club y afición. Ahora mismo hay una conexión que tampoco hemos conseguido vivir antes. Hace 21.000 abonados
en segunda división, tener que parar en primera división con 27.000, pues son situaciones que si metemos todos esos ingredientes hacen pensar y por lo menos tranquilizar al aficionado que se puede perder el domingo perfectamente contra el Athletic, pero tenemos la base y la estructura para este año. No voy a decir conseguir la permanencia de manera holgada, porque es que ni siquiera eso lo sabe, pero sí para competir, para no vivir una situación como la del Centenario, para no tener que estar en situaciones en el mes de enero no pudiendo inscribir jugadores. Todo eso al final crea un caldo de cultivo que en el aficionado pues impregna ahí una tristeza, y yo creo que ahora mismo estamos viviendo desde todos los escenarios una situación totalmente diferente que hace confiar en el proyecto, la verdad. Está claro que, bueno, cada partido y más en Primera División con los rivales que tiene el Elche. Fijaros, por ejemplo, que el próximo es el Athletic Bilbao, un equipo que está jugando competición de Champions. Luego Español, Fútbol Club Barcelona, Real Sociedad, Real Madrid. Bueno, va a ser un mes de noviembre también muy excitante, a la vez de muy exigente. Pero vamos a ir partido a partido, porque ya el próximo domingo nos va a venir un Athletic con todo lo mejor de la casa. El Chingurri Valverde probablemente apueste por su mejor 11, se han recuperado los Williams, Sancet, Berenguer, en definitiva, pues vienen frescos, también el Elche después de su derrota, y esa es la pregunta, ¿no? El Elche no había perdido ningún partido. ¿Pensáis que esta derrota puede provocar algo más que no sumar puntos? ¿Puede dejar algún daño colateral? ¿O no va a influir para nada y volveremos a ver, ojo, un Elche que puede ganar su cuarto partido consecutivo en casa, que aquí está bastante fuerte? ¿Cómo lo veis? Bueno, yo creo que el único daño que va a tener es no poder contar con el central, con exactamente. Después, todo el mundo que está ahí dentro sabe que se puede perder un partido. Pero lo importante es la dinámica, es la forma que tú ves al equipo, cómo está jugando, la claridad de ideas que tienen y el grupo que se ha formado. Es que desde fuera se ve una unión increíble. Yo creo que no les va a afectar, aunque estoy convencido que va a ser un partido de los más difíciles que van a tener. Sabemos lo que es el Athletic Bilbao, sus características históricas son de un equipo que por ahí a las características que ahora mismo tiene el Elche les puede resultar un poco complicado para doblegarlo, pero yo creo que el Elche está en una situación que en la dinámica y en la situación tan positiva de tanto los jugadores, la afición, esto te está llevando, esto ayuda mucho, y yo creo que va a ser un partido interesante, que el Elche lo puede sacar, aunque como digo, va a ser difícil, pero tranquilamente lo puede ganar. ¿Preocupa la derrota más allá de la derrota o no? Yo creo que los jugadores tienen ganas de que llegue el partido. Escuchando a Víctor Chus el otro día, el hecho del parón, ¿no? Si hubiese venido el partido antes, pues tal vez hubiese sido mejor para resarcirse de esa derrota. Yo creo que el futbolista, cuando pierde, debe de estar deseando que llegue el siguiente partido por el hecho de intentar olvidar la derrota, ¿no? A mí sí que personalmente la baja de Affengruber después del rendimiento que está dando desde que llegó, sí que en parte me preocupa un poco, y sobre todo por es verdad, la dinamita que tiene el Athletic. Yo creo que el Bilbao es un equipo que te puede matar en transiciones, hay que tener mucho cuidado con las pérdidas. El Elche, todos sabemos que le gusta mucho salir jugando el balón, pero claro, estamos hablando de un equipo que, sobre todo los Williams, Sancet, Berenguer, que te puede matar por velocidad. Además tiene buenos lanzadores con Jaureguizar, de Galarreta, que son futbolistas con buen pie. Pero yo creo que el Elche va a tener sus opciones, ¿no? Y además esas variantes tácticas que utiliza Sarabia, que a veces no sabes si te vas a ir con 3 centrales, 2 carrileros, si va a empezar a utilizar un poco el 4-4-2. Yo creo que al final un poco el sistema depende mucho de los jugadores con los que cuentes y un poco el estado de forma en el que estén, porque según los que tengas, pues posiblemente pienses arroparte de una manera u otra, pero yo creo que cualquiera de los sistemas que utiliza el bilbaíno siempre acaba dando resultado.
Y yo creo que sí que le podemos competir al Atleti, ¿no? Es verdad que es un equipo champion, que es un equipo con mucho nivel, los centrales, los dos son internacionales, Vivian y Laporte, el portero es el portero titular de la selección, todos sabemos el equipo que tiene muchos internacionales, pero bueno, el Elche en casa es un equipo fuerte, con unas ideas claras, y yo creo que sí que este año no va a ser una temporada donde ciertos partidos se observa que no se compiten, ¿no? Yo creo que la última visita del Atlético aquí prácticamente no competimos porque perdimos 1-4 y a los 20 minutos íbamos 0-3, pero yo creo que esta semana, el domingo, no se va a dar ese escenario y el Elche va a tener sus opciones de victoria prácticamente seguro. Ambas escuadras llegan con 13 puntos. Va a ser un partido especial para Eder Sarabia, vasco de nacimiento, ha mamado la cultura del Atleti desde la cuna porque su padre fue ídolo del conjunto vasco, Manu Sarabia, y también hombre importante en la selección española. Sarabia siempre lo ha dicho, él es un enamorado del Atleti y le gustaría entrenar al Atleti, y bueno, y el camino que lleva le puede acercar sin duda, porque en el Elche Club de Fútbol lo está haciendo francamente bien. Va a ser un partido bonito también por lo sentimental en ese sentido, pero hablando de Sarabia, es un hombre que tiene ahí un puzzle, un rompecabezas que empieza desde la portería. Ha conseguido lo que creo que nunca había sucedido, es el tener el debate abierto cada semana de quién va a ser el portero. Esto no lo recuerdo yo, llevo 36 años viendo los partidos del Elche y retransmitiéndolos, y normalmente se cambiaba un portero o cuando fallaba, o cuando se lesionaba, o cuando lo sancionaban, y aquí estamos viendo cómo semana sí, semana no, Dituro, Peña. Os pregunto por la portería, ¿esto es bueno, es malo, os gusta, no, lo veis bien? Yo siempre he sido de la idea de tener a un portero indiscutible, y siempre que pueda y esté en condiciones, pues que juegue. En este caso yo creo que el tema de lo que está haciendo Sarabia es porque tiene total confianza en los dos, absoluta confianza en los dos. Es un puesto que tienes que tener un respaldo fuerte para poder sentirte cómodo, para poder cumplir, y yo creo que están cumpliendo los dos, pero cuando Dituro está jugando de la manera que juega y lo que vemos desde fuera, vemos el cambio, pues por ahí no lo podemos entender, pero él está día a día con los dos, hablará permanentemente con los dos porteros y se puede llevar siempre que tenga absoluta confianza en que los dos pueden darle el mismo rendimiento. Diferente para mí, cuando vi el cambio de Silva contra el Alavés, ahí ese es diferente. Un chico que viene marcando goles todos los partidos por ahí, claro, después no estás tú dentro, puedes pensar que tenía alguna molestia, yo que sé, algo raro, pero un jugador que viene marcando de todos los partidos. Hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo porque un delantero cuando está marcando todos los partidos se siente Superman, ¿entiendes? Ya entra desde fuera pensando que va a marcar. Entonces es difícil cortarle eso porque no lo entiendes. No lo entienden. El chico dice, estoy marcando goles todos los partidos, siempre que no sea por lo que te digo una molestia, sí, o que haya dicho, si voy perdiendo lo meto porque no quiero, y si voy ganando no lo arriesgo. Puede pasar de todo. Solo sabe que está dentro, pero desde fuera vemos que un jugador que ha jugado 3 partidos, marcado en todos los partidos que ha jugado, 4 ha marcado en todos, desde fuera es difícil. Cuesta entenderlo, sí. Sí. Pero bueno, lo del portero, ya te digo, estoy convencido que tiene absoluta confianza en los dos, igual de confianza en los dos. Él lo conocía ya del Barça, creo que coincidieron. Sí, lo coincidieron con 13 años en el Villarreal y con 18, 19 en el Barça. Es la única manera en que tú dices, bueno, juegan 2 partidos cada uno dentro y uno fuera, creo que están haciendo. Sí, más o menos. Dituro más en casa, Iñaki Peña más fuera. Claro. ¿Con cuál te quedas? Yo con Dituro. Me ha parecido que iba por ahí. Pero me quedo con Dituro. Iñaki es un porterazo, pero me quedo con Dituro porque para mí es mejor con los pies. Para el juego que Sarabia pretende, es mejor con los pies, es jugar con un jugador más. Incluso tiene mejor desplazamiento que cualquier jugador de campo. Jorge, alimenta el debate. Es que el debate es un debate que existe. Que ha abierto él, el entrenador. Pero que realmente está en muchos foros de la ciudad, ¿no?
porque no es un debate cuando... Yo entiendo a Mario, pero ese debate no existe cuando se aprecia claramente un portero titular y un portero reserva. El año pasado, al final, hablamos, no, es que Sarabia está haciendo esto con los porteros, ya, pero el año pasado, de 42 partidos, Dituro, ¿cuánto jugó? ¿36? Sí. Y 6 San Román. Entonces el portero titular era Dituro y creo que nadie tenía dudas, a lo mejor un 15% de la afición, un 10% hubiera puesto a San Román, pero creo que era lo más, digamos, lo más global era poner a Dituro. Pero es que este año ese debate existe y de hecho yo lo puedo trasladar un poco en el grupo nuestro de la Peña en Furia Franjiverde. Mucha gente prefiere a Dituro y hay otra gente que prefiere a Iñaki, ¿no? Entonces, claro, Sarabia, aquí tienes el tema de que Dituro el año pasado fue un portero muy importante para él, es verdad que el juego de piel le da muchísimo y en ese aspecto es superior a Iñaki Peña, pero Iñaki Peña viene del Barcelona, viene prácticamente porque él lo ha pedido, porque seguramente en alguna conversación le haya dicho que si viene va a jugar. Y digamos que existe ese conflicto porque es una situación complicada. Yo creo que esta situación, con el paso del tiempo, seguramente que se va a ir un poco abriendo claridad, ¿no? Y decir, bueno, el portero titular del Elche es este. Pero ahora entiendo el debate por el hecho de que el juego de pies de Dituro posiblemente te haga una salida de balón más fluida, balones medidos que van al compañero. Hay que recordar que Iñaki Peña viene del Barça y en el Barça para ser portero no puede ser cojo porque también tiene un muy buen... Indudablemente. Tiene un balón, también juega muy bien con los pies, pero posiblemente sea un portero también por la edad. Iñaki tiene creo que 26, Dituro tiene 38, más ágil, con más energía. Yo creo que el debate es algo natural. Y si me vas a preguntar, que creo que lo vas a hacer, yo me quedaría con Iñaki Peña como portero titular. Tenemos empate. Yo soy de los que pienso, igual soy más tradicional, que las cosas deben fluir con naturalidad. Y si Dituro empieza, pues yo no forzaría la situación y esperaría que Dituro pues tuviera un par de malos partidos, un mal momento, y ahí ya no se genera el debate y ya tienes pista libre para Iñaki Peña, porque tarde o temprano los porteros van a fallar y más en primera división. Pero bueno, es cierto que el fútbol está evolucionando, que las ideas evolucionan y que, bueno, pues Sarabia en este sentido es muy valiente hasta para eso, ¿no? Hasta para ir rotando con el peligro que ello tiene de que ponga por primera vez Iñaki Peña, tenga un mal día y ahora ¿qué hace? Es una situación delicada. Como delicada es la situación a nivel extradeportivo de Rafa Mir. Es un tema que, lógicamente, no nos gustaría tocar y no vamos a tocar el tema extradeportivo, pero sí el deportivo. Todos sabemos que va a tener que ir a juicio por presunta agresión sexual. Esto le pasó siendo jugador del Valencia. Esta semana ha habido novedades, ha declarado de manera telemática y él está completamente seguro de su inocencia y prefiere exponerlo en un juicio. El Elche ya sabía cuando fichaba a Rafa Mir lo que tenía. Me imagino que pensaría en que esto pues iba a llevar su tiempo entre el juicio y la sentencia y que igual ha pasado la temporada y no le salpica. Pero es cierto que en los campos, sobre todo fuera del Martínez Valero, en Sevilla, en Mendizorroza sobre todo, donde vimos folletos y pasquines empapelando todos los pilares del estadio de una foto de Rafa Mir esposado de cuando pasó esto el 1 de septiembre en Valencia, para de alguna manera ir ya al estadio a intentar pues sacar del partido a Rafa Mir gritándole de todo, entre otras cosas, algo tan duro como es violador. Insisto, es un tema muy complicado. Yo lo que os pregunto, si este tema, y es un jugador con mucha personalidad, ¿creéis que le va a afectar, le está afectando o no en el terreno de juego? Bueno, yo creo, como bien lo has dicho, creo que es un tema muy, muy complicado y seguramente él en su interior estará pensando, estará por momentos, en los partidos no lo demuestra, en los partidos está cumpliendo, yo creo que mejor que en cualquiera de los equipos que ha estado antes. Elche es una ciudad que acoge muy bien a los futbolistas que vienen de afuera y cuando estos les devuelven con rendimiento aún más. Y yo creo que no lo está sintiendo, pero es un tema complicado para él, para la afición, para el club,
Y bueno, es bueno que le hayan dado una oportunidad porque aún no se ha resuelto nada y bueno, cuando la justicia resuelva lo que tiene que resolver y el dictamen, pues entonces se podrá hablar, pero mientras tanto siempre está la presunción de inocencia, siempre hay que apoyarlo porque está aquí, está vistiendo la camiseta del Elche, está cumpliendo, está haciendo goles, yo creo que se siente a gusto y es un jugador fundamental, ahora mismo yo creo que es entre los tres, junto con Affengruber y el pequeño Alex Febas, yo creo que son los tres que son insustituibles ahora mismo. Yo es que creo que en los campos se intentan desestabilizarlo mentalmente con este tema. Pasó sobre todo en Sevilla y sobre todo frente al Alavés. Pero en este caso, claro, me preocupa lo que va a pasar a partir de ahora. ¿Tú cómo lo ves, Jorge? Correcto. Por el hecho, yo creo que ha dado un poco en el clavo porque cuando se remueve un poco el suceso, el desastre, al final es cuando la persona se ve un poco más involucrada en el hecho de que es ahora cuando él ha tenido que declarar, es ahora cuando a nivel nacional se está hablando del asunto y claro, tienes que tener una personalidad de hierro, un carácter bestial y ser aislarte de una manera para mí muy fuerte por el hecho de que estamos hablando de un posible delito. Yo opino como Mario y sobre todo la presunción de inocencia mientras no se demuestre lo contrario está por encima de todo, pero estamos hablando de un delito que no es un delito contra el patrimonio, es un delito que ha cometido, ha cometido agrediendo sexualmente a una persona. Eso en la sociedad actual lógicamente está muy mal visto. Es algo que ya estamos viendo que tiene el reproche en prácticamente todos los campos que estamos visitando, pero para mí es una situación muy desagradable para Rafa Mir persona por el hecho de que vamos a ponernos en el escenario de que cuando sea enjuiciado quede absuelto y no tenga ninguna responsabilidad sobre los hechos. Lo que ha tenido que vivir el chico ese en los estadios pues es muy desagradable, ¿no? Entonces pues la sociedad, si en ese aspecto fuese un poco más comedida, pues siempre, pero es algo con lo cual no podemos luchar, lógicamente. Y como aficionado del Elche, pues yo creo desde mi punto de vista que lo único que nos queda es apoyarlo cuando esté en el terreno de juego, darle nuestro apoyo, nuestro cariño y entender que creer en su palabra, que es inocente y mientras no se demuestre lo contrario, vuelvo a repetir, para mí siempre va a ser uno de los nuestros y va a ser uno más porque de momento la situación está así. Es una situación muy incómoda para todo el mundo, los que los apoyan, los que están con él habitualmente. Ahora mismo, como bien dice Jorge, lo importante es el apoyo de su entorno, de los compañeros, de la afición, pero tenemos siempre que ponernos en el lugar de la otra persona. Imagínate que fuera un jugador que vive esa situación de otro equipo, que no es el Elche. Y seguramente nuestra visión sería totalmente diferente. Entonces es muy complicado opinar sobre esto, porque no es una acusación cualquiera la que se le hace. Es muy dura y además entonces, socialmente es difícil opinar sobre este tema hasta que no se dictamine. Una vez que pues lo traslado a lo deportivo. ¿Cómo creéis que lo va a gestionar Sarabia? Porque claro, deportivamente es lo que tú dices, me parece un jugador imprescindible hasta el momento. Me imagino que habrá hablado con él, le habrá dicho, ¿estás para jugar? ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo hay que gestionar este tema deportivamente hablando? Bueno, yo creo que lo mejor que puede hacer es hacer lo que está haciendo ahora mismo. Darle toda la confianza, darle el protagonismo, que el chico se lo está ganando, y actuar como entrenador, solamente como entrenador, no juzgarlo como tiene que hacer la justicia. Él es entrenador, lo juzga por lo que está haciendo dentro del campo, lo que está haciendo durante los entrenamientos, el comportamiento durante el periodo que está trabajando, o sea, durante los entrenamientos, durante las concentraciones y fundamentalmente durante los partidos, y en eso lo está haciendo muy bien. Y de hecho, Mir lo está haciendo muy bien. El Elche, yo creo que es una de las cosas más importantes que está teniendo esta temporada, es que está llegando al gol con relativa facilidad. Están marcando goles
él principalmente y Silva, Da Silva ahora mismo ha llegado y parece balón que me hace acordar a Frankowski en esa época. Esa facilidad para marcar. Sí, aparte que se complementan muy bien tanto con Álvaro como con Rafa. Es un complemento ideal, pero volviendo al tema, yo lo que haría sería obrar como entrenador, un poquito, bastante como psicólogo, sí, claro, también, más ahora que nunca. seguro, pero como entrenador, o sea, tú me estás rindiendo, tú estás cumpliendo, tú estás entrenando, estás respetando a tus compañeros, estás respetando los horarios, disciplina. A mí lo otro ya cuando llegue el momento pues ya se verá. Sí, porque hasta el momento el club no se ha pronunciado, pero si tú crees en su inocencia, en la presunción de inocencia, tienes que tratarlo como uno más. Por supuesto. Entonces, Claro. en ese sentido... Yo creo que al final tenemos la suerte de contar con Eder Sarabia, que todos sabemos la capacidad que tiene como entrenador, pero creo que la capacidad que tiene como persona es superior incluso, ¿no? Porque yo no lo conozco personalmente, pero lo que se aprecia y un poco la manera de actuar de ese hombre, se observa que primero es persona y luego es entrenador, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante a la hora de tratar un caso como el de Rafa Mir, ¿no? En el vestuario. Es verdad que seguramente no van a estar hablando del tema, pero habrá tenido una conversación privada con él y estoy convencido de que le va a mostrar su apoyo, le va a dar su afecto, le va a dar todo lo que Rafa necesite para poder seguir rindiendo como lo está haciendo hasta ahora, ¿no? Dicho esto, el cómo va a evolucionar deportivamente Rafa Mir es algo que vamos a ir viendo con el transcurso de las semanas. Posiblemente estas primeras semanas, las más cercanas a cuando ha ocurrido esta declaración después de la fase instructora, Rafa imagino que estará más afectado, pero hasta la fase de juicio oral y tal aún falta, ¿no? Entonces se relajará un poco el tema, estoy convencido, y podrá volver a centrarse en su trabajo el chico, ¿no? Entonces vamos a ver, pero vamos, yo creo que por lo que es la capacidad de Eder Sarabia estoy tranquilísimo, y luego aparte pues dejar pasar un poco de tiempo, porque estoy seguro que Rafa Mir puede hacerlo muy bien. Aprovechando tus conocimientos de derecho, yo te preguntaría, ¿qué tiempo podría pasar entre el juicio que se celebre y la sentencia? A ver, para la celebración del juicio falta por lo menos un año, ¿vale? Se ha realizado la fase de instrucción, una vez que la jueza ha entendido que hay indicios razonables para que se celebre el juicio, yo creo que puede pasar un año y luego la sentencia a lo mejor 6 meses, es decir, yo creo que cuando se celebre el juicio él no estará posiblemente ni jugando en el Elche. Pero bueno, es algo que lógicamente pues lo va a tener ahí, pero yo creo que irá un poco perdiendo su fuerza hasta la celebración del juicio por parte de un poco la sociedad, ¿no? El hecho de que se le dará menos boom porque esto acaba de salir la noticia y luego pues entiendo que se enfriará. Bueno, de la cruz extradeportiva, aunque esperemos que deportivamente siga siendo un hombre importante, a la cara, la de Rodrigo Mendoza. Un jugador que se ha cotizado en 2 meses, se ha revalorizado su cotización en 8 millones de euros. Para el portal especializado Transfermarkt, este verano valía 1 millón de euros. Tras su paso por tras su debut en primera con el Elche, su gol, su internacionalidad con la Sub-21, su Mundial de Chile con la Sub-20, pasa a valer 9 millones de euros. Es un futbolista que ha crecido una barbaridad, es la auténtica perla de la cantera franjiverde. Acaba de llegar, vamos a ver si el domingo ya el técnico pues lo utiliza, y bueno, es un jugador que tiene ahora mismo una cláusula de 20 millones de euros porque el club acertadamente le renovó hasta 2028, y ahora mismo es un jugador que ya podemos decir que ha explotado de verdad, porque yo creo que también hace un par de años explotó en la segunda división, pero esto es primera, aquí es donde hay que demostrar, y da la sensación de que es mejor en primera que en segunda, sí, ¿no, Mario? Da la sensación, no es, realmente está demostrando que sus actuaciones en primera división superan lo que hizo en segunda. Da gusto verlo jugar. A mí me recuerda muchísimo a Pedri, o sea, yo creo que este chico no va a tardar mucho en irse del Elche, está para otra cosa, esa es la verdad. Ojalá se pudiera quedar aquí muchos años, porque eso sería la señal de que el Elche crece como equipo, que madura como equipo, pero este tipo de jugadores salen muy de vez en cuando.
Si bien es cierto que el juego que propone Sarabia a él le viene como anillo al dedo, y el Elche se nutre de su juego. Es un jugador que entiende el juego a la perfección para la edad que tiene, aunque últimamente los chicos 18, 19 años parece que tuvieran 30 como están entendiendo el juego. Para mí este chico es un jugador que tranquilamente podría estar en la selección mayor. El día que no está Pedri, juega Mendoza y es un Pedri. De hecho, en el Mundial Sub-20 lo han puesto más retrasado haciendo de Pedri. Sí, sí, es que tiene las características muy similares y yo creo que ojalá que se quede para que la gente lo pueda disfrutar, pero este chico está para otra cosa si él sigue en este nivel y en esta dinámica que tiene. Vaya evolución, desde que ha subido a primera. Pues sí, la verdad que sí, ¿no? Además hay que enfocarlo un poco con el Rodrigo Mendoza del año pasado, donde hay que recordar que los partidos donde nos jugábamos las sabas muchas veces no era titular, porque jugaba más con Nico Castro y Nico Fernández como interiores, posiblemente confiaba más un poco más en la experiencia de esos futbolistas. Es verdad que tenía madera ahí para elegir también. Pero este año, aparte de, como dice Mario, las condiciones que tiene, es un jugador que da la vuelta muy rápido, que es encarador, tiene dribbling, tiene buen pase, rompe líneas. Yo creo que ha mejorado un aspecto que el año pasado posiblemente carecía un poco de ello, y es que para atrás también corre, porque también lo vemos corriendo para atrás, que yo creo que es un poco los futbolistas diferenciales en el centro del campo empiezan a serlo cuando, además de para adelante, corren también para atrás. Porque tú te fijas, por ejemplo, en Pedri, que pues está poniendo Mario como ejemplo, y Pedri no solo corre hacia adelante, Pedri es una bestia corriendo por todos los lados del campo, a la hora de defender, a la hora de ir una banda, a la otra para arriba. Coincido con Mario en el hecho de que creo que Rodri tiene muy buenas cualidades, pero a mí me gustaría ir un pelín más despacio, porque lleva 8 partidos en primera división, 7, 6... Vamos a esperar, vamos a ver que esa evolución que se está observando y ese liderazgo y esas cositas que tiene de jugador diferente consiga mantenerlas en el tiempo, y sobre todo lo que haga es extenderlo en el hecho de que pueda ser un futbolista que sepa demostrar durante una temporada en primera división que no es flor de un día. No sé si me explico. Está muy bien pensar en ser el sucesor de Pedri, pero vamos a esperar un poco y que eso realmente lo fructifique durante toda la temporada. Yo estoy con Mario, creo que nos va a durar poco. Ojalá. Sí, porque el rendimiento que está teniendo no es un jugador lagunero, como decimos en Argentina. No es un jugador que usted juega un partido bien, uno mal. Este tiene regularidad, este lo pones a jugar 8 partidos, juega los 8 partidos a un nivel de 7, 8 puntos o 9 puntos. Entonces yo creo que depende, tiene razón Jorge, pero en este caso de él, depende mucho de él porque lo está demostrando que tiene, las condiciones las tiene, él tiene todo. Ahora depende de él que no se le vaya la cabeza para otro lado, de que mantenga el nivel lo tiene. Entonces lo que tiene que hacer es centrarse, no escuchar lo que continuamente lo estamos alabando de que es un jugadorazo, sino centrarse, mejorar cada día. Todos pueden mejorar, él mejora, se le ve, sí. llega mucho, corta, recupera, es humilde, se lo ve. Y tener la cabeza bien amueblada, eso es. Bien aconsejado, la familia encima, los pies en el suelo, porque a esos 20 años hay que saber llevar esta situación. Aunque estamos en la recta final del programa, agradecemos y saludamos a nuestro compañero y amigo Óscar Manteca, del diario Alicante Plaza, periodista. Óscar, buenas noches. Buenas noches, Paco. Ha venido como ha podido, porque le ha surgido un problemilla, pero bueno, te agradecemos que hayas venido, aunque sea los últimos minutos. Nada, no te preocupes. Por engancharte y a rebufo, ¿qué te parece lo que ha sucedido con Rodrigo Mendoza, que su cotización ha subido como la espuma en los últimos 2 meses? A ver, lo que tiene es una progresión clara y constante hacia arriba, y el club no ha sido ajeno a ello también. Yo creo que hay muchos actores implicados en la evolución positiva de Rodrigo, y el Elche, cuando el otro día lo define como el Golden Boy, lo hace con fundamento. Yo creo que estamos hablando de no el 50% del equipo, para mí el 50% del Elche Club de Fútbol 2025-2026 es Aleix Febas, pero bien haría en fijarse en el espejo de Aleix Febas. Rodrigo Mendoza es un chico joven, tiene todavía mucho futuro por delante, mucha carrera, pero bueno, va tirando puertas una tras otra. Tiró la puerta del primer equipo con Sebastián Becasese,
se hizo un sitio en la dinámica del primer equipo con él y con Eder Sarabia, debuta en Primera División, gol en Primera División, debut con la Rojita, mundialista ahora sub-20. Todo muy rápido, ¿eh? Tiene una evolución, es cierto, pero bueno, también es cierto que, como ellos bien dicen, es que al final en este tipo de perfiles es que va todo así. Y con 20 años, pues te disparas. El hándicap probablemente sea ese, la edad, que es joven, pero bueno, en fin, lo tiene todo ahora mismo, no solo la aptitud, sino también la actitud. Yo creo que a día de hoy se le ve muy centrado, lo suficientemente centrado como para consolidarse en la élite. Espero y deseo que lo máximo de tiempo posible con la camiseta franjiverde, que sí, yo creo que es el anhelo de todos, ¿no? Que a medio plazo siga jugando de franjiverde, va a ser complicado, pero bueno, también si llegan 20 millones de euros, yo creo que Cristian Bragarnik lo factura sin la menor duda. Pero que no negocie, que sea no, pague la cláusula. Está ahí, hombre, a ver, pague, se están pagando cantidades interesantes, probablemente no en España, pero sí en otros países por futbolistas de perfil de Rodrigo. La cara Rodrigo Mendoza, te pregunto como al resto de tertulianos por la cruz a nivel extradeportivo, lo de Rafa Mir. Sí. No vamos a hablar de lo extradeportivo, ya sabemos todos, en el fregado que está. ¿Crees que le puede afectar? ¿Cómo tiene que gestionarlo Sarabia? A ver, yo creo que esto sobre todo le debió de afectar en su momento en Valencia, es evidente, donde además el Valencia ha tomado medidas disciplinarias, no lo ha hecho Elche. Creo que eso le influyó negativamente en su momento. Pero bueno, él sabe que, y además aunque lo explicita a través de su abogado, es cierto que él está convencido no solo de su inocencia, sino que también va a tener que ir a un juicio y va a tener que hacer valer su inocencia allí. Entonces, esa situación la tiene suficientemente asumida, pero que a partir de ahí, cuando recala en el Elche, él ya sabe que todo lo que está sucediendo hoy por hoy va a ocurrir antes o después. Y el Elche también lo sabe. Y el Elche, por supuesto. Entiendo que, pues te puede alterar un poco verte rodeado de una nube de periodistas en Palma después de declarar por videoconferencia. Es lógico, por un hecho tan feo. Eso es así. Pero bueno, él sabe lo que se expone. En el campo es verdad que a veces la gente es muy poco respetuosa hacia el tema de la presunción de inocencia. Lo vivimos en Mendizorroza y yo creo que todo el mundo tiene derecho a la presunción de inocencia y sobre todo y especialmente tiene derecho a una defensa. Creo que la defensa que tiene es bastante consciente del fregado, si se me permite la expresión, en el que se encuentra su patrocinado y está haciendo una defensa lógica. No vamos a decir aquí que lo han condenado de antemano, pero bueno, la condena del telediario la tiene Rafa y bueno, él tiene que vivir con eso, desgraciadamente, pero bueno, en fin, a veces te ves envuelto en situaciones de estas porque uno comete errores, no sé qué va a pasar en sede judicial. Lo que tengo claro es que se va a sentar en el banquillo de los acusados, pero él también, y como lo tiene claro, creo que su etapa en el Elche no debe verse afectada en demasía por todo esto. Creo que el año pasado sí se resintió y prueba de ello es el rendimiento que ofreció en el campo. Ahora lleva 3 goles, es el segundo máximo goleador del equipo. Yo creo que, en fin, más allá de lo que griten en la grada, yo creo que él tiene que estar centrado en la pelota. Cuando ha estado centrado en la pelota, las cosas le han ido bien porque es evidente que el cartagenero calidad tiene a disfrutar esta temporada o intentar por lo menos sacarle el máximo de provecho como futbolista franjiverde. El próximo domingo, Elche Athletic de Bilbao. Hemos visto a un Sarabia muy rotador en todas las jornadas, desde la portería hasta la delantera, como decía Mario. El otro día a mí me costaba entender por qué dejaba en el banquillo a André da Silva, cuando está con esa racha goleadora, y el chico lo demostró, pelota que tocó el minuto 91 para adentro. ¿Ha llegado el momento de dejar de rotar y poner al mejor equipo posible, al más reconocible, o pensáis que Sarabia va a seguir intentando tener a todos contentos con lo que ello conlleva? Con lo que ello conlleva de no tener un 11 definido. Yo personalmente creo que no lo hace por tener a todos contentos. Creo que él confía plenamente en la plantilla que tiene, por eso lo hace, porque no hay nadie que quiera ganar más que el entrenador. Pero lo que siempre va a pasar es que por ahí no entendamos alguna de sus decisiones, como es la que hablamos de dejar, de no poner a jugar al jugador que te está marcando gol tras gol en todos los partidos. Pero es lo que te comentaba antes. Nosotros estamos fuera, no vemos, no sabemos si tiene una molestia, porque no lo entendemos. O sea, no se entiende
que desde que llegó Silva ha marcado gol en todos los partidos y esté fuera. Se puede pensar que es por las características del rival o que sea, pero no, cuando uno está marcando gol todos los partidos... Hay que aprovecharlo, ¿no? Hay que aprovechar el momento. Y encima es un chico que se complementa a la perfección, es un complemento para los otros dos, para Rafa Mir y para Rafa o para Álvaro. Entonces, ese tipo de rotaciones no se entiende, sí se puede entender y hay que pensar en esa situación de que está en un momento que quizás no lo quiso arriesgar todo el partido. Si el equipo hubiese ido ganando, lo mismo no hubiera entrado. ¿Me entiendes? Pues estas cosas que nosotros no podemos ver porque es interior del vestuario, interior del entrenamiento, no lo sabemos, pero no creo que sea por tenerlos a todos contentos, sino porque realmente confía en la plantilla, pero es que lo están demostrando, es que el que juega lo hace bien. Después, cuando se pierde siempre dice, no, esto está mal hecho. Pero si se hubiera ganado, aunque sea de penalti, y en el último momento todo esto se suaviza y seguramente hubieran dicho, sí, lo protegió porque tenía una molestia y no lo quiso poner. Lo digo porque muchas veces, tanto los periodistas que vemos las alineaciones y nos sorprendemos, como los aficionados, dicen, joder, me ha quitado a este, ha puesto a otro, ha hecho 5 cambios, el día de Osasuna 7 cambios, tal. ¿Te da la sensación de que va a ser así toda la temporada o de que a partir de ahora, excepto que haya alguna jornada intersemanal, llegará un poquito más la lógica y menos rotaciones? Me da la sensación de que va a ser así y además vuelvo a ponerte un ejemplo como el del año pasado. El año pasado hubo muchos partidos que solo jugaba con un punta y a lo mejor venía de hacer un buen partido Agustín Álvarez y al siguiente te sacaba Mourad, o incluso venía Mourad de marcar y te sacaba Sori. O incluso recuerdo marcar Sori en Tenerife y al siguiente partido no te lo puso y fue una queja bueno, eso es más fuera de... Pero Sori se molestó, por ejemplo, por no tener esa continuidad. Sí. Yo creo que Sarabia, en ese aspecto, si echamos un poco la vista atrás, nos damos cuenta que ninguno de los delanteros el año pasado jugó los 42 partidos, es decir, tiró de minutos repartidos entre Mourad, Agustín y en menor medida Sori Cava, pero porque no tenía más. Y yo creo que en ese aspecto va a rotar a los 3, es decir, hasta qué punto decimos, no, es que Andrés Silva lleva 4 goles, Rafa Mir sí, pero hasta qué punto la importancia de Álvaro Rodríguez en el equipo, nosotros desde fuera tal vez no la vemos, pero él sí la observa. ¿Cuántos goles ha propiciado Álvaro Rodríguez? Y ya no hablo por las asistencias. El último gol en casa contra el Celta, el 2-1, el que llega al remate es Álvaro Rodríguez, la saca el portero, viene John y gol, ¿no? Son parámetros que muchas veces desde fuera no observamos que el míster sí que, digamos, maneja, y además que por la forma de actuar que tiene, estoy convencido de que va a tener a los 3 delanteros enchufados, y coincido con Mario en el hecho de porque los 3 le gustan, es que los 3 delanteros le gusta y complementa muy bien a los 3. ¿Qué aficionado no hace un 11 para el domingo y a 5 le preguntas y te dicen, pues yo pondría a Álvaro y a Rafa Mir, pues yo pondría a Rafa Mir y a Andrés Silva, y yo a Andrés Silva y a Álvaro Rodríguez? Yo creo que es un poco esa sensación que tiene un poco el aficionado, él lo vive desde dentro y es que mantiene a los 3 delanteros enchufados, y yo creo que eso es muy importante para el Elche, porque Álvaro Rodríguez tiene que empezar a marcar, porque tiene que ser importante, porque al final es uno de sus delanteros que sabe que su participación es importante para conseguir los objetivos. De todas formas, no lo decía solo por la delantera, que es quizás lo más explicable y lógico, lo decía sobre todo desde la portería, pasando por la defensa y por el centro del campo, donde esta semana no sabemos si va a meter el triángulo Febas, Martín Neto, Rodrigo Mendoza, o va a dejar a Marc Aguado, o entrará Germán Valera por un lado. A veces es un puzzle que no sabemos bien. Acertar las alineaciones de Sarabia... O te mete a Germán de interior. Es imposible. Entonces, por eso digo, si esa es la fórmula, Óscar, o los clásicos pensamos que si algo funciona hay que dejarlo. En esta ciudad hay, yo creo que 100.000 entrenadores del Elche. El problema es que de Sarabia es uno de ellos, pero el más importante, y él toma las decisiones. Solo le pagan a él. Podemos hacer bromas, eso es cierto. Podemos hacer bromas, Cristian, a ver si repartes un poco. Podemos hacer bromas sobre Sarabiadas y demás, ¿no? Pero la política que ha seguido siempre es esa, la de las rotaciones. A veces nos gustan más, a veces nos gustan menos. El año pasado, acuérdate, en Cartagena, era un partido para ganar en Cartagena. No gustó a nadie. No gustó a nadie. Pero bueno, ahí está el resultado, sí, no hizo un buen partido. Desde la portería al ataque. Respecto al caso de André da Silva,
A ver, en Vitoria yo creo que era más lógico jugar con Álvaro Rodríguez y con Rafa Mir, lo creo sinceramente, porque por el perfil del rival y el estilo a lo que ibas, yo creo que era un partido menos para Andrés da Silva, pero al final sale y la primera o la segunda que tiene, marca. Es el máximo goleador del equipo. Yo creo que el máximo goleador del equipo debe ser titular el máximo tiempo posible, pero es cierto que en Vitoria a lo mejor tenía su explicación, su justificación. Vemos más raro a veces cosas como lo de Dián, por ejemplo, de media punta, un futbolista que el propio Elche presenta como extremo y él te lo pone de interior. Esas cosas, hay algunas que resultan y otras que no. Pero como bien comentaba, en la temporada pasada, todas estas rotaciones, pues al final sirvieron para que el equipo estuviera muy enchufado y llegara a muy buen nivel, con carácter general. Bueno, todos estaban muy enchufados, pero además es que da igual, o sea, hasta Miguel San Román, que no jugó mal, pues porque el final fue más apretado de lo que creíamos todo que iba a ser. Bueno, a temporada en primera división es más exigente, más larga no, pero sí más exigente y tienes que hacer gala de mayor profundidad de banquillo. Pero es verdad, sí que es cierto, que en fin, que este Elche pues sí que tiene 12, 13 futbolistas muy titulares y no siempre están y el equipo lo acusó en Pamplona en la primera mitad, probablemente lo acusó en Vitoria también en algún momento del encuentro. Bueno, por ahí le podemos encontrar ponerle pegas al técnico, pero es cierto que con carácter general el saldo es positivo, por no decir muy positivo, y como digo, hay 100.000 entrenadores, pero él es el más importante y las cosas los resultados le están respaldando, el juego también en gran medida, entonces sí. Al final, pero sí entiendo que el entorno discuta algunas decisiones, incluso nosotros mismos también, porque bueno, nos llamó la atención que el máximo goleador no sea titular en tu equipo, pero bueno, en fin. Esto es fútbol y el que manda es él, no nosotros. Afortunadamente para él. Pues en la televisión lo que manda es el tiempo, podríamos tirarnos de manera apasionante siguiendo hablando del Elche, pero no podemos ya, así que vamos a tener que poner ya el punto final. Os agradezco mucho, de manera resumida, Óscar, pero gracias por el esfuerzo, gracias Óscar. Gracias a vosotros por vuestra paciencia. Nada, la próxima tienes que venir. Muchas gracias, Mario. No, siempre es un placer, Paco. Que te vaya muy bien. Gracias. Y, por supuesto, a Jorge Ortega. Gracias, Jorge. Gracias, aquí me siento como en casa. Pues esta es tu casa. Y también la vuestra, Teleelch. Volveremos en Somos de Primera, pues a mitad de noviembre, entre el partido de la Real Sociedad y el del Real Madrid, con parón por selección. Casi nada. Y habiendo jugado ya contra el Barça, que no sabemos todavía dónde. Bueno, pues ojalá que dentro de un mes esté el Elche como mínimo en la posición que ahora mismo ocupa, que ni más ni menos es la 7ª, empatado con su próximo rival, el Athletic Club de Bilbao. Mil gracias por estar ahí, buenas noches, feliz semana. Innova Ocular, Clínica Oftalmológica Dr. Soler, ha patrocinado Somos de Primera. Al nacer, nuestra vista no alcanza más de 25 centímetros. Es justo lo que necesitamos. Nuestros ojos emprenden un viaje que durará toda nuestra vida. Un camino que recorreremos juntos. La ciencia oftalmológica crece y progresa para preservar la sana evolución de nuestra vista. Porque la fuerza que durante décadas ha dado sentido a nuestro trabajo es la necesidad de las personas de expandir su visión. Somos un compromiso, una responsabilidad de asistencia y calidad al servicio de tu mirada. Las de hoy, las de mañana y las que vendrán. Dr. Soler. Miramos por ti.